Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la sesión del 8 de marzo del 2022. Hoy, 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Espero que esté siendo un día de reflexión para muchos de nosotros y tengamos la posibilidad de entender qué es lo que esto significa. Bien, el día de hoy vamos a platicar, vamos a terminar de ver aspectos que tienen que ver con la primera P del marketing mix, o sea, con el producto. Y en los días pasados estuvimos comentando aspectos básicos, su concepto, su tipología, cómo se clasifica y algunas características esenciales. Ayer particularmente hablábamos sobre las marcas, los empaques y las etiquetas. El día de hoy vamos a continuar comentando uno de los elementos más importantes cuando observamos las estrategias distintas que podemos crear de un producto y tiene que ver con su ciclo de vida. Así como existen personas o animales en el mundo que tienen ciclo de vida, los productos también cuentan con un ciclo de vida. Esto obviamente es una metáfora que nos permite identificar las diferentes etapas de aceptación de un producto desde que entra en un mercado y hasta que sale de este. Son básicamente cuatro las etapas importantes en los ciclos de vida de los productos. Empieza en la primera etapa que denominamos como introducción, después tiene una segunda etapa que se llama crecimiento, llegamos a la madurez y finalmente una que se llama declive o declinación. Vamos a ver el día de hoy estas cuatro etapas del ciclo de vida de los productos para identificar cómo en ciertas ocasiones ese bien que estamos comercializando podría ser algo súper bueno o en otras ocasiones algo que no se va a vender tanto. Primero, entramos en la etapa de introducción. Esta es la primera etapa del ciclo de vida de un producto y representa cuando apenas se está lanzando en gran escala en el mercado. Ojo, estamos hablando de la introducción de un producto totalmente nuevo. No es que sea nuevo para nuestra empresa necesariamente, sino nuevo para la industria completamente. Por ejemplo, cuando entró el primer iPod, que probablemente muchos de ustedes ya lo recuerdan, el iPod, para los que no lo conocieron, no saben de qué estoy hablando, tiene que ver con un dispositivo que reproduce o reproducía música. Antes no existía tanto internet como en la actualidad y por ende teníamos que descargar la música o comprar discos y cassettes. En ocasiones esos discos, cassettes o la música que había en internet la bajábamos y la teníamos almacenada en nuestra computadora y después la pasábamos a un dispositivo como este, un iPod. Ahí conectábamos unos audífonos y podíamos escuchar. Este no tenía internet en absoluto, repito, solamente tenía música incorporada y listo. Y en ese momento en el que fue lanzado el iPod, pues era toda una revolución. No existían muchos dispositivos que hicieran lo que hacía el iPod, lo cual entonces permite que la gente empiece a verlo y empiece a reconocer la importancia de ese producto, empieza a conectar las necesidades que tiene con las características que posee este nuevo producto. Y entonces el iPod empieza a venderse un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, hasta que llega una etapa de crecimiento. Y en esta etapa de crecimiento, el producto, en este caso el iPod, se está vendiendo como pan caliente. Cada vez hay más ventas y crece y crece y crece y crece. Y como hay más ventas, hay una mayor cantidad de utilidades para la empresa. Con rapidez existen estas ventas, estas utilidades, y llega a su auge. Una vez que se llega al punto máximo de ventas, al punto máximo de crecimiento, cuando estamos identificando que el producto ya está súper bien posicionado y todo el mundo quiere uno, es cuando estamos en esta etapa, pero también empezamos a salir de ella. Cuando está creciendo mucho, todo el mundo quiere uno, pero llegamos después a un punto en el cual mucha gente ya lo tiene, la gente que podía comprarlo ya lo compró y solamente son pocos los que faltan. Entonces llegamos a una etapa que se conoce como etapa de madurez. Y en este caso, se trata de una etapa en la cual las ventas siguen creciendo, pero cada vez menos.
por mencionarles una estadística para que se entienda mejor. Pensemos que cuando se lanza el primer iPod, en la etapa de introducción, Apple vendía más o menos 500 iPods al mes. 500 iPods al mes. No está mal, pero pues no alcanzaba a alcanzar un retorno. Perdón, no alcanzaba a obtener un retorno de la inversión. iPod entonces, pues allí va más o menos creciendo. Segundo mes a lo mejor vende 550 y después se empieza a popularizar. Y al tercer mes ya vende 600 y después 800 y después 2000 y después 7000 y después ya vendemos en todo el mundo y estamos vendiendo 10,000 iPods al mes, 11,000, 15,000 iPods al mes. Y después, cuando estamos vendiendo 15,000 iPods al mes, el siguiente mes resulta que vendimos 15,100 y luego 15,150 y luego 15,040 y luego 14,900 y luego 15,000 otra vez y así va fluctuando, pero más o menos va estable. Ya no se incrementa tanto las ventas, pero sigue por allí creciendo un poquito. Esa es la etapa de madurez. Llegamos a un punto en el que se estabiliza, pero sigue creciendo. Vamos a verlo desde una gráfica, lo voy a dibujar aquí en pantalla. Digamos que tenemos esta figura. En este caso, la figura esta con línea roja que les acabo de hacer, representa el ciclo de vida del producto. En el eje, digamos, eh, en el eje Y, en el eje vertical, estamos hablando sobre las ventas. Mientras que en la parte inferior estamos hablando del tiempo. Tiempo. Entonces, la etapa de introducción sería esta, al inicio de todo, cuando apenas va a empezarse a vender el producto. Esta sería la etapa de introducción, es la primera etapa. Después entramos en la etapa número 2. Vamos a utilizar un color distinto, digamos en azul. La etapa número 2 es toda esta que alcanzamos a ver aquí, donde el producto está creciendo. Esta sería la etapa número 2, la etapa de crecimiento. Y la que estamos viendo en pantalla en este momento, la etapa de madurez, vendría a ser la tercera etapa. Esta tercera etapa está acá en la parte de hasta arriba. La cúspide, la etapa 3 es esta, donde ya no se está creciendo tanto, pero tiene un ritmo de ventas bastante aceptable. Estamos hasta acá. Nunca habíamos vendido tanto. Estamos en la época de mayor auge. ¿Ok? Posteriormente viene la última parte de la vida del producto. Esta última línea que tenemos acá al final. Y es cuando las ventas cada vez son menos y menos y menos y menos y menos. Y esta es la etapa número 4, que es la que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La etapa número 4 es la etapa de declive o de declinación. En esa cuarta etapa existe una disminución de las ventas en el largo plazo. De tal manera que si antes vendíamos 15,000, después empezamos a vender 4,900, 4,800, 4,500, 14,000, 2,000, 3,000, así cada vez más abajo, más abajo, más abajo. En ocasiones, esta tasa es inmediata, en horas incluso. En algunos otros casos es en días, en otros casos es en meses, en otros casos tarda años en llegar a su declive total. Pero esta etapa es la última en el ciclo de vida de un producto, derivado de que una vez que termina, pues el producto se muere. El producto ya no existe, porque ya no hay nada más que se pueda hacer con él. Llegamos a un punto en el cual el producto ya no se vende y hay diferentes motivos. En este caso, por ejemplo, ¿siguen existiendo iPods? Sí. ¿Se siguen vendiendo? Sí.
pero se venderán quizá 5 al mes, no 15,000 como hace 10 años. Lo mismo sucede con otros productos. Por ejemplo, un DVD. Yo espero que muchos de ustedes o varios de ustedes conozcan lo que es un DVD. Un disco donde vienen películas y pues ahí los podemos ver en un reproductor de DVD o en una computadora que tenga la posibilidad de reproducir este tipo de discos. Pero, ¿cuántos DVDs podemos ver si vamos a un Walmart o a un Soriana? Pues casi no hay poquitos y casi siempre están en un rincón o están en una cajota y pues nadie los pela, están ahí nada más. En cambio, ¿qué tan fácil podemos ver, por ejemplo, computadoras o televisiones, pantallas de más de 40 pulgadas? Vemos muchísimas. ¿Me explico? Entonces los DVDs pues ya están en su etapa de declive casi total. Vamos a pasar a una generación antes. Antes de los DVDs había unos cassettes grandotes que se llamaban VHS. Probablemente algunos de ustedes los conocieron o los han visto en películas o en algún lugar. O incluso en su casa, muy probablemente tienen algunos. Los VHS, ¿cuántos VHS vamos a ver en Walmart? Si DVDs vamos a ver solamente 20, VHS no vamos a ver ni uno solo, porque ese es un producto que ya incluso concluyó con su etapa de declive. Es un producto que ya está muerto, que ya no se vende en lo absoluto, que ya no existe. Y podemos irnos más atrás. Y había otros cassettes que se llamaban Beta, y podemos irnos más atrás con otros cassettes todavía más grandes, y así podemos irnos e irnos para atrás. Entonces, hay ciertos productos que permanecen con el tiempo y otros que no. Cuando hablamos de tecnología o de productos electrónicos, como en estos casos, normalmente se quedan obsoletos en algún punto de su vida, como los iPod, como va a suceder también seguramente con los smartphones, como va a suceder eventualmente con las computadoras y con muchos otros dispositivos. Mientras que hay otros artículos, bienes, que duran mucho más. Por ejemplo, regresemos a la primera etapa, la etapa de introducción. ¿En qué año creen ustedes que fue la etapa de introducción de Coca-Cola? ¿En qué año se vendió la primera Coca-Cola? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿En qué año se habrá vendido la primera Coca-Cola? ¿Hace 10, 20, 30 años? Por ahí comentan algunos datos y pues están cerquita. Ángel nos dice 1970 o 1950. ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿En qué año se empezó a vender Coca-Cola? Es antes de 1950, eso sí se los puedo decir. ¿Alguien sabe? ¿Tiene alguna idea, alguna propuesta? La primera Coca-Cola no fue vendida en los 70s, ni en los 50s, ni en los 40s, ni en los 20, ni en los 10. No fue vendida en los 1900. Se tienen registros de que las primeras Coca-Colas se vendieron a finales de los 1800, por ahí de 1880, 1890. Hace más de 120 años que empezó la venta de Coca-Cola. Es decir, la etapa de introducción de Coca-Cola fue desde 1886. Esa fue la etapa de introducción de Coca-Cola. Y en la actualidad, ¿en qué etapa creen que se encuentre Coca-Cola? ¿Creen que se encuentre en crecimiento, en madurez o en declinación? ¿En cuál de las cuatro etapas se encontrará Coca-Cola? Sabemos que no está en introducción, porque ya pasó mucho tiempo, pero estará entonces en crecimiento, en madurez o en declinación. ¿Qué creen ustedes? Un producto como Coca-Cola.
¿Creen, por ejemplo, que Coca-Cola cada mes se venda más o se venda menos? Si cada vez se vende más, pero mucho más, estaremos en una etapa de crecimiento. Si está en un punto estable donde no se vende mucho más, pero tampoco mucho menos, estaríamos en madurez. Y si vemos que cada vez bajan más las ventas, entonces estaría en declinación. Por ahí Ángel nos comenta que Coca-Cola seguramente se encuentra en este momento en la etapa de madurez. Y sí, en México al menos, Coca-Cola se encuentra en la etapa de madurez. No existen tantos cambios en sus ventas. Pero en otros países, sobre todo de Europa, Coca-Cola cada vez tiene menos presencia, cada vez se vende menos. En ciertos países está en la etapa de declinación, pero en el mercado mexicano todavía, afortunadamente para ellos, se encuentra en madurez. Todavía falta mucho para que se muera. Pero ojo también, porque podría llegar un punto en el que a través de cierta ley les diga, ¿sabes qué? Se acabó, ya no se puede vender coca. Y entonces la etapa de declive inmediata. De vender 15,000 millones de botellas al día, ahora pasan a cero de forma inmediata porque la ley ahora prohíbe vender Coca-Cola. Eso también es una causa de que exista el declive. Entonces, existen algunos casos, como les decía, como el DVD o el VHS, que duraron en el mercado 20 años nada más, mientras que otros productos como una Coca-Cola tiene desde 1886 vendiéndose. Estamos hablando de más de 130 años que existe en el mercado y que tendrá por lo menos 50 en etapa de madurez. Muchos podrían decir que ya empezó la etapa de declive, puede ser, pero seguramente esta etapa de declive va a durar otros 20 años todavía. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer estos datos? De mucho. Por ejemplo, si nuestra empresa quiere vender algún producto en particular, debemos identificar en qué etapa de su ciclo de vida se encuentra. Me tocó en cierta ocasión, creo que les he platicado en ocasiones anteriores, en clases pasadas o en materias pasadas, de la empresa que puse junto con un amigo, que es la que vendíamos artículos, eh, accesorios para celulares principalmente. En ese negocio vendíamos de diferentes estilos. En muchos casos, productos novedosos, fundas novedosas, que normalmente no había aquí en la ciudad, y pues la gente llegaba y los compraba. En cierto momento se popularizó mucho la película de mi villano favorito, o de los Minions, no sé exactamente cuál era, pero bueno, salen los mismos personajes, y se crearon fundas de Minion. Y en ese momento fue todo un boom y todo el mundo quería esas fundas y nosotros fuimos los primeros que empezamos a vender esas fundas. Llegamos en esa etapa de introducción, las empezamos a vender nosotros a precios razonables y después de una semana, esa etapa de introducción ya se había terminado y había pasado por la etapa de crecimiento. Vendíamos 1 o 2 diarias, después pasamos a vender hasta 8 diarias y posteriormente se estabilizó y a las 2 o 3 semanas empezó a caerse las ventas. 2 o 3 semanas después ya nada más vendíamos una si acaso, o a veces ya no vendíamos ninguna. Afortunadamente, como ya sabemos más o menos del negocio, entendíamos que esas eran como modas y que solamente existen por cierto periodo de tiempo, normalmente por ciertas semanas. Como acababa de salir de la película, esa moda iba a durar desde que salió la película y hasta que la sacaran del cine, no más de 4 semanas. Entonces, no compramos tantos productos. Eventualmente se nos acabaron. Y cuando se nos acabaron a nosotros, otras empresas, otros negocios que también vendían fundas y accesorios, empezaron a venderlas ellos. Pero fue un punto en el que ya la gente no estaba interesada. Un punto en el que el producto fundas para celular en forma de Minion ya había pasado por su etapa de introducción, de crecimiento, de madurez y de declive. Ya se había muerto.
pero las demás personas no lo sabían. Las demás empresas pensaban que como a nosotros nos estaba yendo bien con ese producto, ellos podían comprar y seguirlo revendiendo muy bien, pero no. Me llegó a tocar en cierta ocasión que platicábamos con uno de estos, digamos, competencia, pero realmente éramos conocidos y nos llevábamos bastante bien. Y nos decía que él quiso comprar esas fundas desde el primer día que nosotros empezamos a vender, pero su proveedor le dijo que no tenían. Y es cierto, era complicado conseguirlas. Nosotros nos llegaron por suerte. Y en el momento en el que le pudieron llegar a él, que fueron 4 semanas después, compró como 200 fundas. Dijo, porque si no se van a acabar otra vez. Y al final nos cuenta, un poquito después cerró su negocio, como un año y medio después cerró su negocio, y nos contaba que de esas 200 que compró, le quedaron en su bodega alrededor de 180. Solamente pudo vender 20 de esas 200. Y eso por este detalle principal. No identificó en qué etapa de su ciclo de vida se encontraba ese producto. Les pongo un caso para que se entienda un poquito más sencillo. Pensemos que yo el día de hoy pongo una empresa de tecnología y me pongo a vender disquetes. ¿Cuántos disquetes creen que voy a vender al mes? Lo más probable es que sea cero. ¿Por qué? Porque ya nadie utiliza disquetes. Probablemente muchos de ustedes ni siquiera saben, ni siquiera vio de forma presencial un disquete. Otros tal vez sí. Pero es un producto que está muerto completamente. Ojo también, porque existen en los mercados actuales una, digamos, nueva etapa, que sería como una etapa de reintroducción o de renovación o de regreso. Y algunos productos que se podrían considerar como vintage o como retro o como clásicos podrían volver. Y tal vez exista un mercado para gente que quiera comprar disquetes, porque son cosas vintage, cosas que se usaban antes. Y alguien tiene la nostalgia. Pero las ventas no van a ser iguales que antes, definitivamente. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, con DVDs, puede suceder con VHS, puede suceder con cualquier dispositivo electrónico y cuestiones similares. No hace mucho salieron varias notas que decían que si tenías películas de VHS de Disney de cierta caja, que fueran originales obviamente, actualmente los coleccionistas las compraban por varios miles de dólares. Pero obviamente no vas a hacer todo un negocio orientado hacia eso. Si tuviste la suerte de que tienes uno en tu casa, lo vendes y listo. Pero no vas a crear, o no necesariamente vas a crear, una empresa orientada hacia eso. Bien, en todo caso, entonces, el ciclo de vida de los productos incluye estas 4 etapas. Introducción, cuando apenas el mercado lo está conociendo. Crecimiento, cuando la gente ya lo conoció y lo está comprando mucho. Madurez, cuando la gente ya se acostumbró a ese producto. Y declinación, cuando ya no se está vendiendo tanto ese producto y por ende va a salir del mercado. Muy bien. Entonces, para este punto, ustedes ya conocen todos los fundamentos de lo que es un producto. Ya sabemos que se refiere a bienes tangibles, a ideas o a servicios que se pueden clasificar en productos de negocio o de consumo, que los de consumo pueden ser productos buscados, productos de conveniencia, productos de especialidad o productos no buscados. Tenemos ciertas características de los productos como su marca, su empaque, su etiqueta. Sabemos que existen productos individuales, líneas de productos y mezclas de productos, y también conocimos el día de hoy las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto. Esos elementos son muy importantes y les van a ayudar para poder generar nuevas ideas de producto más adelante en su carrera. En marketing estratégico, por ejemplo, volverán a ver temas similares a los que vimos el día de hoy, pero ya un poquito más aplicados.
Por lo pronto, el día de hoy ya entendemos con mayor claridad todos los aspectos que tienen que ver con productos. ¿Ok? Mañana vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en los últimos días. Y el jueves vamos a tener nuestra siguiente evaluación, que estará enfocada, ¿adivina qué? Hacia productos. ¿Vale? Entonces no va a estar muy complicado. Pero bueno, por lo pronto vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Jesús, ¿tienes una pregunta? Profe, ¿me puede dar 5 minutos al final de la clase para preguntar unas cosas? Sí, aquí me quedo contigo. Ok. Sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día, noche, y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Nos vemos.